El primer problema era de un tiro parabólico, para el cual no tuve claro cómo asignarle a cada una las cantidades físicas ni cómo utilizar correctamente las ecuaciones, por lo cual no pude interpretar también los datos del problema. Lo primero que había que hacer en el problema era ubicarnos en X y en Y, eh, utilizar las fórmulas para obtener la fórmula de la velocidad, que era de 531 partido el tiempo por el coseno de 35. Para esto vemos que teníamos dos variables que identificar, por lo cual el siguiente paso, que era ya descomponerlo en Y, porque ahora ya teníamos los componentes descompuestos en X, teníamos que utilizar la fórmula de Y final igual a Y inicial más velocidad de Y inicial más la gravedad partido 2 por el tiempo al cuadrado. Con esto podíamos obtener la fórmula para despejar para tiempo, que era lo que nos faltaba para obtener la velocidad, por lo cual podíamos reemplazar la v de la velocidad que ya teníamos como predispuesta al principio, que era 531 partido tiempo por el coseno de 35. Para esto lo hacemos para poder despejar la t y poder obtenerla de todo el resultado, que fue de 9.97 segundos. Ahora ya teniendo el tiempo, podemos sustituir en la fórmula de velocidad que teníamos anteriormente, que para poder obtener la velocidad que nos dio 65.02 metros sobre segundos, y ahora ya solo necesitábamos la altura máxima, que la obteníamos con la fórmula despejando, que para lo cual velocidad final en y se convertía en cero, y nos quedaba velocidad inicial de y al cuadrado más 2 por la aceleración de delta y. Entonces solo teníamos que sustituir y despejar para el h máximo, y teníamos como resultado 70.92. El segundo problema era un problema de movimiento circular. En este creo que mi mayor error fue que no logré identificar todas las fuerzas que aplicaban en el entorno sobre el sistema y no coloqué bien los ejes de dirección, por lo cual no pude lograr hacer bien el DCL. Para hacer el problema, lo primero que teníamos que hacer era separar las fuerzas, igualarlas a cero en X y en Y, y para esto poder despejar y poder utilizar la fórmula de aceleración radial. Yo me equivoqué al utilizar la fórmula de velocidad, y ese fue el error por el que no pude realizar el problema. Entonces, ya teniendo la fórmula de aceleración radial, también vamos a despejar para poder sacar la velocidad por tiempo. Entonces, con esto ya podemos ir reemplazando los datos que ya nos dan, porque ya nos daban el ángulo en el que tendríamos que estar, y nuestra respuesta fue 13.36 para la pregunta B, y para la C solo teníamos que cambiar eh, el radio, que al principio nos daban 50 y después nos daban un 80. El tercer problema era sobre movimiento relativo. Para este problema siento que lo que más me costó fue poder identificar el fijo, el móvil y la partícula. Entonces, esto era esencial, ya que con esto era que podíamos ubicar bien los ejes y para dónde tenía que ir el avión. Sin esto no pude identificar el vector hacia dónde ubicarlo en el diagrama, y no pude ubicar bien dónde poner el, los grados que me estaban proporcionando. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era ubicar eso y poder separar los ejes en X y en Y. Ya con esto podíamos despejar y ubicar todo según los ejes, y utilizando seno y coseno de los ángulos que ya nos daban. Para esto ya obteníamos el ángulo de 13.3, que era la respuesta para la C, y ya con el ángulo podíamos despejar, y para la aceleración, para la rapidez que nos estaban pidiendo, que era de 234 kilómetros por hora. El cuarto problema era sobre las leyes de Newton. Para este creo que lo primero que me equivoqué fue para lo del diagrama de cuerpo libre, ya que no logré identificar todas las fuerzas que se aplicaban en el entorno, o no coloqué bien las fuerzas en donde se aplicaban. Este fue mi primer error para uno de los DSL. Ya con esto, lo primero que teníamos que hacer era ubicar las fuerzas para cada DCL, y con esto poder plantear
nuestras, nuestras fuerzas e igualarlas a la masa por la aceleración si tenían aceleración o igualarlas a cero si no había aceleración. Para lo que en la masa A teníamos que ver las fuerzas en Y y en X, para lo que X estaba igualada a cero porque no tenía aceleración. Entonces, después para las fuerzas en X sí teníamos que igualarlo a la masa por la aceleración porque sí tenía la aceleración. Con esta fórmula lográbamos sacar la tensión y nos pasábamos a la masa B, que la masa B estaba conformada solo por las dos fuerzas, las fuerzas que eran para arriba y para abajo, que no tenía eje en X, entonces solo vamos a ver las fuerzas del eje Y. Para ello teníamos igualado la masa por la aceleración y, y con eso podíamos lograr sacar el despeje para la fuerza, ya que ya teníamos la tensión que habíamos despejado de la masa A. Y para esto tuvimos un resultado de 20.2 newton y en la tensión que eran 34.8.